Hola, les habla el profesor Wolfgang Romero. En esta clase vamos a estudiar los vectores y comencemos por las magnitudes escalares y vectoriales y sus diferencias. Y dice así: las magnitudes escalares son aquellas que quedan perfectamente definidas únicamente por su valor numérico y su correspondiente unidad. Ejemplos: el tiempo, la temperatura, la longitud, la masa, la densidad, etc. Las magnitudes vectoriales son aquellas donde se tiene que especificar, además de su valor numérico, la dirección y el sentido. Ejemplos: la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, la presión, etc. Pasemos ahora a ver el concepto de vector, que dice que un vector es un segmento de recta orientado y dirigido que tiene un origen A, en este caso, y un extremo en B. Este es un vector. Este es el vector AB, que tiene 4 unidades de magnitud, tiene una dirección, que es la dirección horizontal, y tiene un sentido. Fíjense que está dirigido hacia la derecha, de A hacia B. Pasemos ahora a ver los elementos de un vector. Un vector se caracteriza por la presencia de 4 elementos diferenciados. La magnitud o módulo, que es la longitud del segmento dirigido que contiene al vector, lo que mide, pues, cantidad de fuerza en número, en este caso 4 newtons. Imagínense que aquí este vector que tengo aquí tiene 4 unidades, que serían en este caso 4 newtons. El segundo elemento es la dirección del vector, que puede ser horizontal, vertical o inclinada. La dirección, por lo general, es el ángulo que forma el movimiento con la horizontal. Fíjense que en este caso este vector que tengo aquí tiene dirección horizontal. Luego tengo el punto de aplicación u origen. Es el punto donde se considera aplicada la magnitud a quien el vector está representando. En este caso, el punto de aplicación sería el punto A. Y finalmente tenemos el sentido, que está indicado por la punta de la flecha colocada en el extremo. El sentido puede ser de arriba, puede ser hacia arriba, o sea, hacia el norte, hacia abajo o hacia el sur, hacia el este o hacia la derecha, o hacia el oeste o hacia la izquierda. Ok, fíjense, en este caso el vector ejemplo que tenemos aquí en la pizarra tiene sentido hacia la derecha, o sea, hacia el este. Ok, pasemos ahora a ver los vectores concurrentes. Fíjense, dos vectores son concurrentes cuando tienen el mismo origen o el mismo extremo. Fíjense aquí donde dice concurrente, fíjense que tenemos un par de vectores aquí que tienen en este caso el mismo origen. O los dos que tenemos aquí hacia la derecha, que tienen el mismo extremo. Más abajo tenemos, si lo podemos ver aquí, dos o más vectores aquí, mejor dicho, a la derecha. Tenemos que dos o más vectores son consecutivos cuando se trazan uno a continuación del otro. Fíjense cómo tenemos aquí estos 4 vectores que son consecutivos, uno a continuación del otro. Luego tenemos los vectores opuestos. Fíjense, estos que tengo aquí abajo, opuestos. Dos vectores son opuestos cuando, teniendo igual módulo y dirección, tienen sentidos opuestos. Fíjense que este vector A mide lo mismo que este vector A, tiene la misma dirección. Fíjense que los dos son horizontales, pero este vector está dirigido hacia la derecha, mientras que este vector está dirigido hacia la izquierda. Ok, pasemos ahora a ver la suma de vectores. ¿En qué consiste la suma de vectores? Fíjense que para sumar dos vectores usaremos dos métodos: la regla del triángulo y la regla del paralelogramo. Comencemos por la regla del triángulo, que lo tenemos aquí a la izquierda. Número 1. Cuando dos vectores son consecutivos, el vector resultante de la suma es un vector que se traza desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Fíjense que tengo dos vectores aquí. Si yo coloco la punta de este vector en el origen de este otro, yo consigo, trazando uniendo el punto de salida del primer vector con la punta del segundo vector, obtengo la suma aplicando la regla del triángulo. Y aquí fíjense que este vector sería el vector A más B. Pasemos ahora a ver la número 2, que sería la regla del paralelogramo. Cuando los vectores son concurrentes, se trazan líneas paralelas a los vectores dados hasta formar un paralelogramo. El punto donde se cortan
las paralelas será el extremo del vector suma, el cual tiene su origen en el origen de los vectores sumados, de los vectores sumandos. El vector resultante será la diagonal del paralelogramo. Fíjense, tengo dos vectores, ¿sí?, que son concurrentes, fíjense que tienen el mismo origen. Simple y llanamente yo trazo por la punta, el extremo del vector B, trazo una paralela al vector A, y por el extremo del vector A trazo una paralela al vector B. Fíjense lo que tengo aquí a la derecha, el dibujo de aquí a la derecha. Y una vez que uno esas dos paralelas, trazo el vector resultante, el vector suma, que sería desde el origen de los dos vectores que concurrentes hasta el extremo donde se cruzan las dos paralelas. Y este nuevo vector que está surgiendo aquí sería el vector suma A más B. Luego tenemos la resta de vectores. Esa resta de vectores dice que para realizar la resta de vectores basta con invertir el sentido al segundo vector manteniendo la misma dirección. Luego aplicamos la regla del triángulo para vectores consecutivos. El vector resultante será el vector A más menos B, que es igual a A menos B, el cual representa la resta de los vectores A y B. Y fíjense lo que lo tenemos aquí en la pizarra. Fíjense que tenemos el vector B, que está dirigido hacia la derecha, y este vector A. Aplicamos la regla del triángulo, pero invertimos el vector B. Lo invertimos y nos va a quedar con signo negativo. Ok, aplicando la regla del triángulo, uniendo el origen del vector A con el extremo del nuevo vector B, que es opuesto al original dado, obtenemos la resta de los dos vectores. Ok, veamos finalmente las componentes rectangulares de un vector. Todo vector puede ser asociado a un sistema de coordenadas. Dicho vector tendrá su punto de aplicación en el origen, tal como se muestra en la figura. Representemos al vector A en un sistema de coordenadas cartesianas x, y. Sobre los ejes de este sistema se proyectarán dos vectores A sub x y A sub y, a los cuales llamaremos componentes rectangulares del vector A. Y fíjense que tenemos aquí nuestro vector A, en el cual nosotros descomponemos en este sistema cartesiano XY, descomponemos este vector en sus dos componentes. Fíjense que la componente horizontal sería A sub X, así como lo dice aquí en la pizarra, componente horizontal del vector A. Fíjense, yo la traslado hasta el eje X. Esa sería la componente horizontal de ese vector. Se les llama A sub X porque va en dirección del eje de las abscisas, o eje X. Y A sub Y, la componente vertical del vector A, que es descomponer este vector resultante en una subcomponente vertical que va en el sentido de las ordenadas o del eje Y. Por lo tanto, se llama A sub Y. Ok, finalmente con esto terminamos este tema de vectores. Bien, nos vemos en un próximo video. No se olviden suscribirse a mi canal y darle like.